maligna anormalidad de la que hablo no se puso de manifiesto al principio, depositándome sobre una superficie que me pareció más de arena que de roca. Mis secuestradores me pasaron una cuerda alrededor del pecho y me arrastraron unos cuantos pies hasta una abertura dentada que había en el suelo, por la que me descolgaron a continuación sin muchos miramientos. Durante un tiempo que me pareció una eternidad, descendí chocando contra las rocas, paredes irregulares de un estrecho pozo que, según supuse, sería uno de los fosos funerarios de la meseta, hasta unas profundidades prodigiosas y casi increíbles que hacían imposible todo cálculo. Si no te sobrecoge la cólera de una tormenta en el despertar abrupto de un susurro nocturno, acompáñanos por la desértica tierra encantada de los relatos. Busca en el refugio desolado de nuestro podcast. Penetra en los sueños de este hogar hechizado por el horror, donde podrás escuchar narraciones de cuentos al abrigo de la noche plutónica. Atrévete si temes a largos intervalos de horrible cordura. Si crees que no hay mayor terror que la tortura de lo cotidiano, vente a criar cuervos con nosotros. Escucha Territorio Extrañer. Escritores fantasma. Un artículo de Alberto de Prado para la web El Yunque de Festo. Es indignante. Dedicarse a la escritura no es tarea sencilla. No es suficiente con ponerse delante de una hoja en blanco y plasmar la primera idea que parezca medianamente original o creativa. A menudo se necesita un esfuerzo consciente y constante, aplicado con autodisciplina espartana que debe sostenerse en el tiempo. Por el camino quedan horas de insomnio, de minuciosa investigación documental y la renuncia al tiempo familiar y de ocio. Todo esto solo para llegar a terminar una obra. Conseguir que sea publicada ya es otra guerra. Y por supuesto, de vivir de lo escrito ni hablamos. Ese privilegio queda al alcance de unos pocos elegidos, tocados por la magia de tener un buen padrino o el respaldo de miles de seguidores en las redes sociales que empujen en la buena dirección la negociación de un contrato. Por eso, repito, me parece indignante la explotación a la que son sometidos algunos escritores. Es uno de los aspectos más oscuros de los que rodean el mundo editorial. Editores, empresarios y en ocasiones también otros autores se aprovechan de la ilusión o la necesidad para convertirse en beneficiarios del talento ajeno. Es una historia vieja ya. La historia de la literatura en general y la del género fantástico en particular está llena de ejemplos de escritores que trabajaron para malvivir mientras otros cosechaban los frutos de su genio. Y hablando del género fantástico, nunca falta una razón para mencionar a Howard Phillips Lovecraft, pero es que nos viene al pelo para ilustrar esta paradoja cruel. Pocas figuras han influido tanto en el terror cósmico como el solitario de Providence. Sin embargo, cuando murió en 1937, a los 46 años, lo hizo en la pobreza más absoluta. Antes de eso, a pesar de su vocación artística, se vio obligado a escribir por pura supervivencia a razón de unos pocos céntimos por palabra, consciente de que su obra no le daría el reconocimiento que merecía. El cosmos Lovecraftiano se convirtió en un pilar de la literatura, pero Lovecraft nunca llegó a tocar el éxito. Pero si queremos entender mejor la explotación que sufrió, necesitamos situarnos en el contexto brutal de los Estados Unidos de los años 20 y 30. En ese momento, el mercado editorial de revistas pulp ofrecía una oportunidad única para escritores con pocos escrúpulos y mucha ambición comercial.
Existían entonces más de 500 revistas especializadas en diferentes géneros, desde western hasta romance, el terror o la ciencia ficción. Lovecraft entró en este mercado azuzado por la necesidad, la crisis económica, los gastos médicos de su madre y la muerte de su padre y su abuelo habían puesto a su familia en una delicada posición económica. Sin ingresos regulares y con una salud precaria, Howard encontró en la escritura de historias cortas para revistas como Weird Tales una tabla de salvación para conseguir algunos ingresos. El problema era que, aunque tenía talento para crear atmósferas inquietantes y elaboró conceptos cósmicos revolucionarios, carecía de las habilidades comerciales que requería el mercado pulp. Sus relatos eran demasiado sofisticados y pocas veces se ajustaban a las expectativas del público masivo. Eran demasiado refinados y demasiado filosóficos. Auguste Derleth, su editor en Weird Tales, se dio cuenta de que las historias de Lovecraft podían funcionar mejor si se adaptaba a los gustos de los lectores de historias pulp, y empezó a sugerir modificaciones y reescrituras. Fue una relación un tanto compleja, en la que Derleth se convirtió en el intermediario financiero de Lovecraft, controlando sus publicaciones. Auguste Derleth es una figura bastante controvertida de la literatura fantástica estadounidense. Sin su trabajo editorial, muchas obras de Lovecraft nunca habrían visto la luz o se habrían quedado olvidadas en un cajón. Derleth editó y publicó la obra de Lovecraft, financió su funeral y mantuvo correspondencia activa con otros escritores del círculo de Lovecraft. Pero también transformó completamente el universo Lovecraftiano, insertando elementos que el propio Lovecraft había evitado intencionadamente. Conceptos como el bien y el mal, entidades buenas que combatían a otras entidades cósmicas malévolas. Eso dio forma a los mitos de Cthulhu, un término que hoy asociamos automáticamente a Lovecraft, pero que fue en realidad acuñado por Derleth. Ironías de la vida, Derleth se convirtió en uno de los primeros especialistas en Lovecraft, ganando con ello una fortuna como editor de sus obras, mientras el creador original había muerto en una situación de completa miseria. La recuperación póstuma de la obra de Lovecraft tuvo tanto éxito que resulta difícil encontrar una edición que no haya pasado por las manos de Derleth o sus herederos en Arkham House. El editor publicó varias historias propias, afirmando que eran colaboraciones con Lovecraft completadas tras su muerte, pero la mayoría de esos relatos fueron escritos casi por completo por Derleth, basándose en fragmentos o ideas de Lovecraft, con un par. Aparte de estas supuestas colaboraciones post-mortem, Lovecraft realizó en vida numerosas revisiones y colaboraciones, la mayoría de las veces a cambio de dinero. En muchos casos, escribía prácticamente la totalidad del relato a partir de una idea básica proporcionada por otros. En 1934 recibió $75 por escribir Bajo las pirámides, un relato que fue publicado en Weird Tales a nombre del ilusionista Harry Houdini. Ya le dedicamos un capítulo en el podcast a este hecho. Revísalo. Es cierto que la narración se basó en una idea de Houdini sobre una experiencia supuestamente real en Egipto, pero la prosa y el desarrollo son totalmente Lovecraftianos. Aprovechamos la coyuntura para escuchar un fragmento. No sé durante cuánto tiempo ni en qué dirección me transportaron, ya que mi situación me impedía formarme una idea siquiera aproximada. Sin embargo, sé que no pudimos recorrer una gran distancia, dado que los que me llevaban no apresuraron el paso en ningún momento y no tardamos mucho. Es esa asombrosa brevedad lo que casi me produce escalofríos cada vez que pienso en Giza y su meseta.
por la proximidad que supone entre el recorrido que hacen a diario los turistas y lo que existía entonces y aún debe existir. La maligna anormalidad de la que hablo no se puso de manifiesto al principio, depositándome sobre una superficie que me pareció más de arena que de roca. Mis secuestradores me pasaron una cuerda alrededor del pecho y me arrastraron unos cuantos pies hasta una abertura dentada que había en el suelo, por la que me descolgaron a continuación sin muchos miramientos. Durante un tiempo que me pareció una eternidad, descendí chocando contra las rocas, paredes irregulares de un estrecho pozo que, según supuse, sería uno de los fosos funerarios de la meseta, hasta unas profundidades prodigiosas y casi increíbles que hacían imposible todo cálculo. El horror de la experiencia era más intenso a cada segundo que transcurría. La idea de que un descenso a través de la sólida roca pudiera ser tan enorme, sin alcanzar el centro mismo del planeta, o de que una cuerda confeccionada por el hombre fuera tan larga como para descolgarme a esa profundidad incalculable en la tierra, era tan espantosa que me resultaba más fácil dudar de mis sentidos trastornados que aceptarla como un hecho. Aún sigo dudando hoy, pues sé lo engañoso que se vuelve el sentido del tiempo cuando te transportan y te someten a una tensión tan nerviosa. Pero estoy completamente seguro de que conservaba una conciencia lógica, de que al menos no añadí ningún fantasma de la imaginación a un cuadro bastante horrendo en su realidad y explicable por un tipo de ilusión cerebral muy distinto de la auténtica alucinación. No fue todo esto la causa de mi primer amago de desvanecimiento. La prueba espantosa era acumulativa, y el principio de los terrores posteriores fue el aumento claramente perceptible del ritmo del descenso. Ahora iba enlascando aquella cuerda infinitamente larga, muy deprisa, y me arañaba cruelmente en las ásperas y angostas paredes del foso, mientras descendía a una velocidad de locura. Tenía la ropa hecha jirones, y sentía correr la sangre por todo mi cuerpo, por encima del dolor creciente y atroz. Asimismo, mi olfato captó una amenaza apenas definida. Un olor cada vez más perceptible a humedad y a rancio, extrañamente distinto de cuantos olores conocía y que contenía un tenue componente de especias e incienso que le confería un matiz burlesco. Luego sobrevino el cataclismo mental. Fue espantoso. Más espantoso que cuanto pueda describir cualquier lengua articulada, porque ocurrió en el alma, sin detalle alguno que se pueda describir. Fue el éxtasis de la pesadilla y la quinta esencia de lo demoníaco. La forma súbita en que se desencadenó fue apocalíptica e infernal. Me iban sumergiendo agónicamente en aquel pozo estrecho y dentado que me torturaba, cuando, de repente, sentí que flotaba con membranosas alas en los abismos infernales, que me balanceaba y descendía a través de incontables millas de espacio infinito y mohoso, que me elevaba vertiginosamente a inconmensurables pináculos de éter frío y que buceaba luego, boqueando en los nadires de vacíos nauseabundos y voraces de las regiones inferiores. Lovecraft revisó varias obras para Celia Bishop, creando algunos de los mejores relatos asociados con su mitología, como El dios de la calavera o La maldición de Yig. También revisó y prácticamente reescribió textos para Adolf de Castro y para Asel Hill, mejorándolos drásticamente e incorporando elementos de su propia cosecha. Estas colaboraciones eran una práctica común, especialmente en el circuito de las revistas pulp, donde los escritores con más talento o más conocidos ayudaban a otros a cambio de una remuneración. Lovecraft odiaba ese trabajo, no quería hacerlo, pero necesitaba el dinero.
Aún así, consideraba que estas tareas eran mecánicas y le impedían centrarse en sus propias creaciones. Como es obvio, Lovecraft no fue el único escritor que se encontró en esa situación. Hay muchos casos similares en los que la creatividad no se correspondía con las habilidades comerciales o la capacidad de negociación del autor. Jack London, a pesar de su éxito comercial, terminó en una situación financiera desesperada por culpa de su estilo de vida y las apuestas. London escribió relatos de forma compulsiva para intentar mantener sus posesiones inmobiliarias y sus exagerados gastos personales. Muchas de sus obras fueron reescritas por él mismo, pero llegó un punto en el que tuvo que recurrir a colaboraciones para que completaran sus manuscritos inconclusos. Edgar Rice Burroughs, creador de Tarzán, escribió cientos de novelas pulp. ¿Un autor prolífico? Puede, pero lo cierto es que recurrió a la contratación de revisores, que adaptaban sus manuscritos con el objeto de maximizar las ventas. El resultado fue una producción intensa que tuvo un gran éxito comercial, pero que diluyó progresivamente la calidad y coherencia de sus universos narrativos. Robert T. Howard, creador de Conan el Bárbaro, es otro autor que tuvo que pagar el precio de la escasez económica. Escribió a destajo para revistas pulp hasta su trágica muerte en 1936, con apenas 30 años de edad, y sin embargo, sus historias más famosas fueron publicadas póstumamente por editores que capitalizaron su muerte prematura para crear una imagen mítica del escritor tejano. El caso es hacer caja. Todos estos casos no son más que una pequeña muestra de un fenómeno mucho más grande. La escritura se ha ido transformando en una industria casi mecanizada. Es el mundo editorial dentro del capitalismo. Los editores no son solo intermediarios comerciales. Actúan como perros guardianes de un sistema donde la creatividad es convertida en mercancía y los autores, da igual su talento, son tratados como mano de obra intercambiable y desechable. Las revistas pulp ya operaban con una lógica de producción en serie que favorecía la cantidad sobre la calidad, la rapidez sobre la perfección artística. Muchos escritores no se adaptaban a estos rígidos marcos de creación ni a esa velocidad de trabajo. A pesar de su talento, se veían marginados o explotados por editores que sabían reconocer su valía, pero que se aprovechaban de sus vulnerabilidades. Me he detenido en el caso de Lovecraft porque es representativo, tanto por su influencia posterior como por demostrar que el talento puede ser vampirizado por la maquinaria editorial a la mínima oportunidad. Su muerte fue el inicio de su verdadero éxito literario. Sus obras se multiplicaron a través de las ediciones de Derleth y sus ideas fueron adoptadas por un grupo de escritores de terror cósmico que extendieron su influjo hasta la actualidad, no solo en la literatura, sino también en el cine, el cómic o los videojuegos. Es cruel, pero Lovecraft murió en el anonimato y la pobreza, para acabar convertido en todo un símbolo literario. Al mismo tiempo, sus conceptos originales se han transformado en algo apenas reconocible, una sombra de sí mismos, difuminada por las continuas reapropiaciones editoriales. Por supuesto, esta clase de explotación no es algo que pertenezca exclusivamente al pasado. En la era digital, la propiedad intelectual está más amenazada que nunca y la monetización de contenidos ha adoptado las formas más insospechadas. Los autores se enfrentan con plataformas que extraen valor de la creatividad sin una compensación justa. Hoy tenemos editoriales digitales reciclando contenido ajeno como propio o algoritmos que generan contenido clónico, deshumanizando la escritura. En este panorama editorial,
No está de más que el fantasma de Lovecraft nos recuerde que, para que exista buena literatura, el trabajo y talento de los creadores deben ir acompañados de un reconocimiento a la altura. Señores editores, los escritores también pagan hipoteca. Si has escuchado hasta el final sin someterte al embrujo de las tierras del sueño y te ha gustado, dale al corazón, suscríbete, comenta, tómate una birra, besa a tu pareja o comparte nuestro contenido en tus redes. Es gratis. Hasta la próxima. Mientras llega, seguiremos criando cuervos al amparo lóbrego de nuestra morada.